el S&P 500 está teniendo un año bastante raro, la verdad, con bastantes subidas, bastante bajadas, con bastante incertidumbre acerca de la burbuja de la inteligencia artificial, pero aún así se las arregló para estar subiendo year to date 16.2%. Como vemos, luego de la bajada de casi 20% que tuvimos en el día de la liberación, a partir de abril se ha recuperado y se encuentra prácticamente en máximos históricos. Pero la noticia que tengo para darles hoy a ustedes es bastante interesante y vamos a estar analizándola desde la perspectiva de la matemática. Hoy vamos a hacer matemáticas. La noticia es la siguiente. Mary Ann Bartels, una estratega de la inversión, dice que el S&P 500 podría llegar a 13.000 puntos para el final de la década, es decir, para el año 2030. En esta hoja podemos ver los aspectos más importantes que ha dicho esta chica en una entrevista con CNBC, que dice que expresó una gran confianza en el panorama para el largo plazo, pero de todos modos anticipa un 2026 turbulento que podría poner a prueba la paciencia de los inversores. Dice que 2026 será un periodo de corrección necesaria porque el mercado está muy arriba, como ahora vamos a ver en el Price to Earnings, especialmente las 7 magníficas, es decir, las acciones tecnológicas más grandes del mundo. Ella dice que no pueden seguir subiendo en vertical y que necesitan un reajuste. De todos modos, ella ve oportunidades en cualquier retroceso. Como siempre decimos, en un mercado alcista, toda oportunidad de baja es oportunidad de compra. Y viceversa, en un mercado bajista, toda oportunidad alcista o al alza es oportunidad de venta. También afirma que el sector de tecnología va a seguir siendo el gran líder, el gran motor de la suba del S&P 500. Dice que el sector financiero no va a poder superarlo y que ahí va a estar la fortaleza de los beneficios, la gran subida de los beneficios que ella espera para el año 2030. Para concluir la nota, nos dice que en 2026 ella espera que el S&P 500 cierre el año en 7.500 puntos. Como sabemos, hoy actualmente en diciembre 2025 estamos en 6.835 puntos aproximadamente, es decir, una gran subida para el próximo año. Pero atentos a lo que dice ahora, vamos a leerlo pausado. Su estrategia actual consiste en reducir ahora el riesgo y la volatilidad de la cartera, que está diciendo acá entre líneas que básicamente va a vender los activos más volátiles. ¿Y cuáles son los activos más volátiles? Obviamente el sector tecnológico, con la intención de volver a aumentar la exposición en el próximo año a medida que surjan oportunidades derivadas de posibles debilidades del mercado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ella piensa vender cuando está bien al alza el mercado, como lo está ahora, prácticamente en máximos históricos, controlar la volatilidad y el riesgo de su cartera, hace alusión a los activos del sector tecnológico o más volátiles que pueda haber en el mercado, como también Bitcoin, con la intención de volver a aumentar la exposición el próximo año. Es decir, una vez que bajen estos activos, los que ella considera que tienen bastante upside, que tienen una posibilidad de devolver grandes retornos, los va a comprar de vuelta, gracias a la debilidad del mercado. Es decir, que el mercado, según ella, va a bajar, que hoy en día está muy arriba y que ella estaría vendiendo estos activos que estamos comentando. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre estas declaraciones. Tom Lee hace algunos meses ya había anticipado que el S&P 500 podría llegar a 15.000 puntos en el año 2030 y ella estima ahora entre 10.000 y 13.000. Así que ahora vamos a ver las matemáticas y vamos a ver qué necesitaría el S&P 500 para llegar a estos niveles. En el mapa a continuación podemos ver los retornos del S&P 500 durante los últimos 3 años. Como vemos, ha sido muy fácil hacer dinero en el mercado de las inversiones. Nvidia subiendo 900%, especialmente en el sector tecnológico, activos más volátiles, y el sector financiero. Como vemos, healthcare, un sector bastante golpeado estos años, sin contar a Eli Lilly. Hice un video hablando de este sector, ahora mismo van a estar viéndolo en las tarjetitas, así que se los recomiendo que vayan a verlo. El sector de energía también muy lastimado y el sector defensivo también obviamente lastimado porque las personas, los inversores, eligen obviamente los activos que más suba han tenido. En esta imagen podemos ver el PE, el Price to Earnings del S&P 500 en los últimos 20 años. Como vemos, actualmente está en 27, es decir que está en máximos históricos. Nunca estuvo tan caro el S&P 500, mucho más que en otras locuras como el año 2008 con la crisis financiera o el Corona Crash del 2020. Si nos acercamos un poco, vemos que en los últimos 10 años ha estado casi siempre o prácticamente siempre por encima de 20 puntos de Price to Earnings. Y obviamente luego del Corona Crash esto ha ido aumentando. Como vemos en 2020 estaban 26 puntos, en 2022 en 27 puntos, luego el bear market bajó a 23 puntos, pero enseguida volvió a recuperar y está ahora en máximos históricos, como bien decíamos. Gracias a estos números tenemos toda la información necesaria para calcular cuánto crecimiento necesita el S&P 500 para llegar a lo que estima Bartels. Vamos a empezar con lo más básico. Actualmente el S&P, como bien decíamos, 6.835 puntos, el PE de 27, como veíamos anteriormente, nos daría un EPS de $253. Esto, aquí tienen la fórmula, es dividiendo los puntos
por el PI. Ahora, ¿cuánto crecimiento necesitamos para llegar hasta los 13.000 puntos? En el S&P 2030 ponemos los 13.000 puntos que necesitamos, el S&P de ahora 6.835, y esto lo dividimos y hacemos la siguiente fórmula y nos da que necesitamos un 90% de subida en los próximos 5 años para que en 2030 tengamos 13.000 puntos del S&P 500. ¿Pero cuánto necesitamos por año? Bien, utilizamos los mismos números y con esta formulita que vemos aquí llegamos a que el S&P necesita subir 13,72% por año para llegar a estos 13.000 puntos. Esto es bastante más de lo que ha subido históricamente este activo, ya que como sabemos históricamente ha rendido al 7, 8 o 9% por año como mucho. Si vemos el rendimiento por año, los últimos 3 han sido excelentes. 2024 24 puntos ha subido, en 2023 casi 25, pero en 2022 el bear market llegó a perder 19,95%. Es decir, un año de estos, en los próximos 5, de estas fuertes bajas, nos golpearía un montón a nuestro cálculo. Ya con estos números deberíamos tener una gran base para realizar nuestro cálculo principal, nuestro análisis de sensibilidad. Recuerden que el precio se dictamina por el PI multiplicado por los earnings per share. Y la pregunta que tenemos ahora es la más complicada de resolver. ¿Cuánto crecimiento de EPS necesitamos para llegar al 2030 con 13.000 puntos del S&P 500? Lo vamos a resolver de la siguiente manera. En esta imagen vemos que el sector tecnológico es el que más peso en términos de porcentaje tiene en el ETF del S&P 500, con un casi 16% y 80 posiciones. El segundo es el sector industrial, con un 14,5%. Y 73 posiciones, y el tercero es el sector financiero con un 13,3%. Si nos fijamos en las acciones con más peso del S&P, vemos que obviamente Nvidia es la que más tiene, ya que es la que más capitalización bursátil tiene en el mercado, es la acción más grande del mundo actualmente, y después vienen todas las tecnológicas básicamente. Apple, Google, clase A y clase B, ambas, Microsoft, Amazon, Meta y Broadcom. Y después viene Tesla. Se está hablando de que ahora la séptima magnífica es Broadcom y están sacando a Tesla de esa lista, lo cual hace que Elon Musk esté bastante molesto. Y luego tenemos otras empresas como Mastercard, ExxonMobil y demás. Aquí está la lista completa. ¿A qué queremos llegar con esto? El mayor porcentaje de crecimiento se lo dan esos 3 sectores, especialmente el sector tecnológico. Este gráfico nos enseña la tasa de crecimiento de EPS que ha tenido el S&P 500 desde 1990 hasta hoy. Actualmente es de 13,58%, pero como vemos ha sido muy cíclico. Hubo unos momentos que era negativo, luego fue positivo, luego muy negativo en la crisis de 2001 y luego la crisis de 2008 lo bajó también muchísimo y llegó a subir mucho durante 2010 y 2011, los años de recuperación. Lo mismo en el 2021, luego de toda la inyección de dinero que hubo en el 2020 debido al COVID-19. Como vemos, el promedio es de 22,3%, que yo lo veo altísimo, por eso que les comentaba recién, pero la median es de 10,44%. Es decir, que podemos utilizar este número, es mucho más acertado estos niveles que los niveles del promedio debido a los outliers, como bien vimos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar en el crecimiento del EPS el número que vimos de recién, que es de 10,3%. Y ahora queda dictaminar lo que sería el PE, el Price to Earnings. Como decíamos, actualmente está en máximos históricos, pero suponiendo que los EPS van a crecer a un ritmo del 10%, podemos también entender que el PE se va a expandir, se va a hacer más caro, porque los inversores están dispuestos a pagar precios más caros a aquellas empresas o aquellos ETFs que aumenten más rápido sus ganancias. Entonces supongamos un PE de 30. Como vemos, para 2030 tendríamos un S&P 500 en 12.400 puntos aproximadamente. Con esta fórmula de acá lo van a poder resolver ustedes en sus casas si tienen ganas. Como vemos, todavía estamos un poco lejos de la predicción de Bartels, que son 13.000 puntos. Vamos a aumentar un poco más esas ganancias. Con un 11% de crecimiento de los EPS estaríamos un poquito más cerca, pero todavía nos falta. Y ya con un 11,5% llegaríamos para el 2030 a los 13.000 puntos del S&P. Es decir que, en resumen, en estos 5 años necesitamos que el PE se expanda a 30 y que sobre todo los earnings per share crezcan a un ritmo del 11,5% por año. Como decíamos, históricamente el S&P 500 ha rendido al 7 u 8% anual, y una bajada o un bear market, una caída del mercado en un 20%, nos complicaría mucho más nuestra meta. A modo de conclusión, me gustaría decir que veo muy poco probable que esto suceda, que un PE tan alto se mantenga durante 5 años sin sufrir ninguna bajada. La verdad que sería muy raro. Sí considero lo que dice Bartels, que 2026 sería un periodo de corrección necesaria, sobre todo por una posible recesión en Estados Unidos y por un año de Bitcoin bajista, que no nos olvidemos que también es uno de los componentes que tenemos que tener en cuenta, y que las 7 magníficas, como dice ella, no pueden seguir subiendo como lo están subiendo. 900%, 90%, 150%, 220%, 500%, 2500% no son retornos reales para lo que es la historia del mercado. Si nos basamos históricamente, estas cosas no han sucedido nunca. No digo que no sea posible, todo puede ser. Cuando hablamos del mercado
puede pasar cualquier cosa, pero sí lo veo muy difícil que suceda. Les dejo esta imagen como cierre para este video, como conclusión. Me gustaría que me digan qué opinan sobre esto que estamos comentando, si les gustaría más que hable acerca de estos temas, un poco más de economía también, de sentimiento, de psicología de mercado. Así también vamos variando y no es siempre análisis fundamental, valoraciones y demás. Como siempre, no olviden seguirme en X y en Instagram, que estoy bastante activo subiendo contenido, y no olviden suscribirse al canal y darle like, que eso a mí me apoya y me motiva muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de cosas. Coméntenme qué les pareció, si creen que el S&P puede llegar a esos niveles y si se puede mantener en un bull run durante 5 años más. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau chau.